El libro que vamos a estar analizando ahora, hermanos, es el libro de Amós. Amén. Un profeta que habla fuertemente, una palabra dura al pueblo. Y vamos a empezar un poco viendo los datos de orientación. Amén. El profeta Amós, hermanos, se presenta en un periodo de prosperidad económica y fuerza política poco comunes para Israel. Jehová les anuncia su caída porque ellos han fracasado en guardar el pacto con él. En ese tiempo, hermanos, Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, en territorio, en posesiones, estaban muy parecidos a cuando estaba David y Salomón, cuando estaba el reino en su apogeo, con toda la gloria, con todo el esplendor que Dios les prometió. Más o menos estaban en esa extensión de territorio. Y como hemos visto en algunas clases, hermanos, todo lo que les sucedió a ellos por no obedecer el pacto, hemos visto cosas tan tremendas que les pasaron. Incluso ya vimos cómo fue el regreso. Y aquí, Amós, hermanos, vemos que Dios siempre tuvo una palabra para el pueblo de Israel fuerte antes de que viniera la destrucción. Y como hemos visto, hermanos, no quisieron atender, quisieron hacer lo que a ellos mejor les convenía, lo que creían que estaba mejor para ellos, y dejaron a un lado al Señor. Ok, aquí me equivoqué en el título, hermano, no tengo la fecha en que fue redactado, pero nos dice que Amós fue un pastor de Tecoa, al sur de Belén, de Judá. Amén. Tecoa, hermanos, me puse a investigar ahorita. Actualmente me llamó mucho la atención porque es un pueblito, una ciudad que está abajo de Jerusalén, y me llamó mucho la atención porque cuando suben en el mapa, hay una calle principal que rodea toda la ciudad, y una de las sinagogas, y esa calle tiene el nombre de Amós actualmente. El énfasis que hace este libro es: Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. La religión sincretista es anatema a Jehová, quien quiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres. El observar los rituales religiosos no es un sustituto de hacer el bien y mostrar misericordia. Viendo el libro, hermano, así de forma panorámica, podemos analizar que es un libro profético más antiguo. Su mensaje básico es que Jehová ha rechazado completamente las actuales prácticas religiosas y socioeconómicas de Israel, de tal manera que va a poner fin al reino del norte y enviar su gente al exilio. Les envía, hermanos, a un profeta que era del reino del sur, para que profetice y dé, hermano, este mensaje de juicio, de destrucción al reino del norte. El asunto es la infidelidad del pacto en la forma de sincretismo religioso e injusticia social sostenida por los líderes y sus esposas indolentes. Si bien recordamos, hermanos, lo que hemos leído a través de estos meses, el libro de Deuteronomio, ahí se nos menciona el pacto, amén, el pacto que Dios hace con Israel. Y recuerdo que nuestra hermana Claudia, recuerdo que hacía mucho énfasis, amén, en los 10 mandamientos, y nos decía: los 10 mandamientos es una línea vertical, amén, entre el hombre y Dios. Es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, la forma correcta que debemos de adorar a Dios y de comprender a Dios, que Jehová es nuestro Dios y es el único, amén, al cual debemos adorar solamente a Él. Y los mandamientos que continúan después eran horizontalmente, amén, en la relación, cómo debe ser la relación nosotros con nuestro prójimo, amén. Y nos
llegamos a comprender, hermanos, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y aquí vemos, hermanos, que el sincretismo religioso, hermanos, que tenía el pueblo, hermanos, en esta ocasión, y Dios se lo recalca fuertemente. En los 40 años que ustedes dicen que me adoraban en el desierto, ¿no llevaban con ustedes sus estatuas, sus ídolos a Moloc? O sea que todo el tiempo, hermanos, de su caminar, de incluso en la tierra prometida, ellos no amaban a Dios, no tenían a Dios solamente como su único rey, como su único Señor, sino que tenían altares en diferentes lugares a otros dioses. Y con eso, hermanos, estaban ellos rompiendo el pacto, amén. Porque solamente Dios quería ser el único para ellos, mas ellos no entendieron y juntamente con la oración a Dios, ellos adoraban a otros dioses. Y otra cosa muy marcada que les menciona Amós es la injusticia social, amén, porque oprimían al pobre. Muchos líderes, hermanos, se envanecieron, se enriquecieron, estaban en lujos a costa de oprimir al prójimo. Cuando Dios, hermanos, en los 10 mandamientos, en el libro de Deuteronomio, quería, hermanos, que hubiera una equidad en todos. Incluso menciona ahí que cada vez que tuvieran cosechas, se acordaban del pobre, amén, del huérfano, de la viuda. Y vemos aquí lo contrario, hermanos, ellos se enriquecieron. No sé si ustedes puedan ver que es muy parecido, hermanos, a muchos gobiernos que han pasado, amén, a través de los tiempos, donde son autoritarios y se aprovechan de los más débiles. Lo podemos ver en gobiernos, incluso en trabajos. Cuando los líderes son así, hermano, pues tristemente el pueblo sufre. La injusticia social se ve reflejada de una forma espantosa, amén. Y son las dos cosas que Amós va y les predica. Ciertamente estaban repletos de religión, pero no tenían el menor indicio de Jehová y de su carácter. De manera que el león ruge desde Sión y Amós le da la voz. Jehová habla, hermanos. Hay un versículo que ahorita vamos a ver más adelante. Si el león ruge, dice que todos temen, amén. Si escuchamos un león que ruge cerca de nosotros, hay un temor. Entonces, si Dios habla, habrá un profeta, hermanos, que lleve el mensaje del Señor. Seguimos con el panorama. Algunas profecías probablemente fueron pronunciadas en el santuario del rey en Betel. En aquella ocasión, hermanos, el rey que estaba era Jeroboam II, en el reino del norte y en el reino del sur. Bueno, ahorita lo veo más adelante, se me olvidó, no recuerdo si era Usías, amén. Y gracias, Emanuel. Vemos que allí se cumplen unas profecías de que aún el altar iba a ser quebrantado, amén. El altar iba a ser quebrado y se cumple ahí con el rey Jeroboam, el cual cuando quiere afrontar a Amós y le extiende la mano, le dice que la mano se le secó, hermano. Amén. Y vemos que este hombre va y le pide al profeta que ore por él y la mano le restaura totalmente, hermanos. Aún así, él siguió con su mal camino. En el capítulo 1, 3 y 2:16 de la primera serie de profecías procede el juicio de las naciones circuncidantes por varias formas de traición. Después a Judá por la infidelidad y a Israel una sumatoria de juicios. Continúa con 3 anuncios proféticos, empezando con estas palabras: oíd estas palabras, y en cada capítulo, hermanos, así empieza y les empieza a dar la profecía del Señor en el 3:1, 4:1 y 5:1, que pronuncia el juicio venidero de Dios y también las razones de él. También nos muestra, hay 2 oráculos de Ayes que refleja la complacencia de Israel basada en la falsa seguridad de la religión y la prosperidad material.
Y finalmente el libro termina con 5 visiones, las primeras 3 indicando que el juicio venidero no será como otras veces, sino que traerá destrucción total, incluyendo el rey y su santuario. Había, hermanos, algunos avisos del Señor al pueblo, y el pueblo atendía y clamaba al Señor y Dios les libraba. Así era una constante entre el pueblo de Israel, pero en esta ocasión, hermanos, Amós va con una palabra dura, una palabra fuerte, y dice, ya no va a ser como las otras veces, que ellos creían que se volvían a Jehová por un momento y lo rescataba, y luego otra vez pensando, no, pues ya nos rescató, vamos otra vez a seguir pecando, vamos a seguir oprimiendo al pobre, y nos volvemos a Jehová, que al cabo nos va a perdonar nuevamente. Y así pasaron, hermanos, por mucho tiempo. Pero en esta ocasión la palabra de Amós, hermanos, es muy dura, es muy fuerte, y dice, no va a ser como las otras veces. El tiempo se ha acabado, el tiempo se ha agotado. El escritor del libro comenta que Dios se hartó, hermanos, de su religiosidad y de cómo, hermanos, ellos no tenían cuidado de su prójimo. Amén. En todo esto, hermanos, solo hay unas pocas palabras de consuelo. Amén. Y aquí las quise resaltar. Cuando Amós daba la palabra fuerte y dura al pueblo, hacía hincapié: buscad a Jehová y vivid. Y luego venía otras profecías fuertes, duras: buscad lo bueno y no lo malo, aborreced el mal y amad el bien. Era de lo que el pueblo se había olvidado. Pensaron que por ser religiosos iban a tener más el favor de Dios, pero ellos continuaban con su vida obstinada, hermanos, en enriquecerse, en oprimir al pobre y a los desamparados. El libro termina, hermanos, con una profecía de salvación que mira más allá de la caída de Israel y la de Judá también, que promete que el tabernáculo caído de David, Jerusalén, será restaurado en una era futura de abundancia. Amén. Y vemos que esta profecía, hermano, pues ya va en cumplimiento, la restauración, viniendo Jesucristo, amén, para llevar a cabo una restauración completa, y no solamente para ellos, hermanos, sino que nosotros hemos alcanzado aún misericordia. Vemos aquí, hermanos, algunas recomendaciones que nos da el escritor para leer el libro. Amós es el primero de nuestros 4 profetas canónicos del siglo VIII. Fue contemporáneo de Oseas y un poco más antiguo que Isaías y Miqueas. El trasfondo histórico y político de Amós puede encontrarse en Segunda de Reyes 14:23 y 15:7. Sí, ahí donde vemos la historia de estos 2 reyes. Usías, que estaba en el reino del sur, en Judá, y Jeroboam II en Israel. Vemos aquí, hermanos, el periodo de crecimiento y expansión era considerado como evidencia de la bendición de Jehová, pero por el contrario resultó en un breve periodo idílico que duró apenas una generación. Como les comentaba, ellos pensaban, hermanos, que toda la riqueza, que toda la gloria que tenían, pensaban que era parte de Jehová, que Dios les estaba bendiciendo, pero al contrario, hermanos, era porque ellos se estaban aprovechando del pobre, se estaban aprovechando, hermanos, de los más débiles, se estaban enriqueciéndose a costa de otros. Y ahí entran, hermanos, los líderes religiosos, sacerdotes, profetas, jueces, hermanos, se confabularon, hermanos, para tener esa riqueza, esa gloria a costa de oprimir al prójimo. Lo que Amós vio y habló claramente fue que de hecho todo era opuesto de lo que parecía. Toda la gloria no era porque Jehová había querido bendecirlo, sino porque ellos estaban obrando mal. Amén. Se estaban aprovechando para obtener riquezas ilícitas. Las bendiciones de ellos no tenían nada que ver con Jehová. Su religión no tenía nada que ver con Jehová.
vemos las dos categorías, hermanos, de pecado que fueron denunciadas por Amós. La religión sincretista, como les comentaba al principio, era una combinación o fusión de diferentes creencias. Creemos que Israel, en los 40 años que Dios estuvo con ellos, hermanos, ahí ellos tenían sus dioses, hermanos, llevaban sus ídolos y los adoraban juntamente con Dios, se presentaban a adorar a Dios y luego tenían sus altares altos. Y si recordamos, hermanos, esta fue una constante en el pueblo de Israel cuando estuvieron en una tierra prometida, que levantaban altares a Baal y hacían una combinación con la oración a Dios. Entonces, los 10 mandamientos, hermanos, o el Deuteronomio, vemos que ahí nos enseña y nosotros podemos aprender y podemos conocer el carácter de Dios, amén, lo que Dios le agrada, amén. Dios es el único Salvador, Dios quiere ser el único en nuestra vida como lo quiso ser en Israel. Dios quiere, hermanos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón y que no seamos injustos, hermanos, con nuestro prójimo, sino que haya amor, que haya perdón, que haya misericordia. Y Jesucristo lo menciona, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuestra relación con Dios en amor, en misericordia, en obediencia a su palabra, y nuestra relación con nuestro prójimo. No era en lo que estaba fallando el pueblo de esa generación. Adoraban, hacían una fusión ahí de adoración, un tiempo a Dios y un tiempo a los Baales. No obedecían, no amaban a su prójimo. La injusticia social, hermanos, estaba a todo lo que da. Seguimos con las recomendaciones. Crucial este juicio, hermanos, es la propia lealtad de Amós a Jehová y a su pacto. En el corazón del pacto, como Jesús mismo lo señaló, está el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 cosas prácticas, hermanos, 2 cosas importantes que el pueblo había olvidado, y yo creo que podemos nosotros aprender, amén, de esto, de que sea Dios, hermanos, en primer lugar en nosotros, en todas las cosas que hagamos. Y si hay alguna problemática, hermanos, porque si hay problemáticas entre hermanos, entre familia, que si nos dejamos, hermanos, desviar, puede haber un desvío en nuestro corazón, puede haber un daño en nuestro corazón que no nos permite, hermanos, crecer y desarrollarnos en Dios. El pacto del Antiguo Testamento, junto con los reglamentos de adoración a Dios, estaban llenas de leyes que proveían una forma de equidad para todos, basados primordialmente en la distribución de la tierra, el cuidado de las viudas, huérfanos, levitas y forasteros. El mismo Dios tuvo compasión de un pueblo esclavo que lo había rescatado y lo había hecho suyo. Así mismo Dios, hermano, muestra su amor, hermanos, por un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba pobre, que estaba afligido. Vemos que Dios tiene compasión de ese pueblo y lo hace suyo para que su nombre sea mencionado delante de Él. Amén. Pero en este periódico, hermanos, de sentimentalismo, creyendo que su religiosidad estaba bien delante de Dios, hay una confabulación entre la realeza, los sacerdotes, los profetas y los jueces, que llegaron a ser una aristocracia acaudalada a costa de los pobres. Amós renovó la clase de profetismo de Moisés, anunciando que la maldición final por no mantener la lealtad en el pacto, a saber, la desolación de la tierra y el exilio, estaban a punto de cumplirse. Así como Moisés, hermanos, se presentaba ante los líderes, Amós retoma ese tipo de profecía, amén, anunciando el juicio de Dios, hermanos. Ya no había vuelta atrás, amén. El juicio ya estaba declarado y no había forma de revocarlo. Vamos a continuar, hermanos, aquí con lo que es la lectura en el libro, un recorrido por los capítulos. Y tenemos en primer lugar el encabezado en el capítulo 1, versículo 1 y 2.
Vemos que Amós es un hombre de la tierra de Judá, de Tecoa, quien cuidadosamente da fecha a sus palabras. Amén. Tecoa era una ciudad al sur de Jerusalén que estaba en el reino del sur. En el versículo 2 se registran las palabras de Amós acerca del discurso de Jehová, que son retomadas en el capítulo 3:8. Vemos, hermanos, en estos versículos que dice que el león ruge desde Sión y el Carmelo, hermanos, se marchita. Aquí el escritor, hermanos, nos da una ayuda y nos menciona, hermanos, estas profecías. Cuando Dios habla desde Sión, hermanos, Sión está abajo de Jerusalén, y luego está Betel, está Samaria al norte, y más al norte está el monte Carmelo. Es una línea directa, hermanos, del juicio de Dios para el reino del norte, porque el rey Jeroboam, las profecías que le dan, está en Betel. Hay una profecías para Samaria, e indica que hasta el Carmelo se iba a marchitar, amén, porque no obedecieron a Dios. Esto lo podemos ver geográficamente, hermanos, partiendo desde Sión, en línea recta hasta el monte, amén, hasta el monte Carmelo. Vemos, hermanos, en el capítulo 1 del 3 al 2:16, se observan los juicios dirigidos en contra de los vecinos de Israel con un modelo que se repite. Así empiezan, hermanos, los juicios tanto para Damasco, Gaza, Tirón, Edom, Amón, Moab, que todos los pecados fueron en forma de deslealtad. Por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Amén. Y empieza a mencionar todo lo que ellos hicieron, todas las perversidades que hicieron, y les menciona el juicio para cada uno. A Judá se le dice que ha quebrantado el pacto, y parecía como que para Israel no venía nada, pero Amós profetiza específicamente para el pueblo de Israel, quien es el primer reino, hermanos, que es llevado al cautiverio, que es llevado al exilio. Años después continuó Judá también. Israel, con una profecía más elaborada, se le señalan las razones del juicio. Luego de un breve repaso del desprecio de los israelitas por la historia del pacto, concluyendo con el pronunciamiento de la ruina. Y vamos a ver la primera profecía, hermanos, de aviso, que fue un fracaso, hermanos, en guardar el pacto. La palabra empieza: oíd esta palabra que Jehová ha hablado. Esta frase, hermanos, organiza el resto del libro. Las profecías empiezan de esta manera. Empieza con el privilegio del pacto de Israel, seguido por la justificación de Amós para profetizar a un pueblo que le había ordenado no hacerlo. Aquí Dios, hermanos, les recuerda del privilegio, hermanos, de tener a Jehová como su Dios, de tener a Dios, hermanos, de su lado. Es un privilegio enorme, hermanos, que también lo tenemos nosotros, el tener al Señor por nuestro Dios, por nuestro Salvador. Y continuamos porque Él es, hermanos, confrontado. Le dicen: vete a comer allá al reino del sur de donde eres. Ve y profetiza allá, ¿qué andas haciendo acá en el reino del norte? Y él aprovecha, hermanos, y le dice: ¿saben qué? Yo no soy profeta, yo no estoy ni en la línea de los profetas. Yo soy uno que ahí recojo higos, que estoy con los pastores cuidando las ovejas. Pero esta es la palabra que Dios me ha traído para darles a ustedes, hermanos. Una palabra dura, una palabra fuerte, hermanos, de juicio y de castigo. Amós no se detuvo, hermanos, a pesar de que los sacerdotes le dijeron: es que no profetiza, y que se enojaron con él, hermanos, lo querían sacar de ahí. Pero él afirmó su palabra, hermanos, y dio la palabra fuerte que se cumplió, amén. Y el pueblo de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo y fue llevado al exilio. La profecía se cumplió. Los filisteos y egipcios son llamados a testificar acerca de la futura destrucción de Israel,
seguida de 3 advertencias de ruina. En el segundo aviso, hermanos, es por el rechazo de las advertencias divinas en el capítulo 4 del 1 al 13. Este segundo oráculo de Oded anuncia juicio sobre las esposas indolentes de los acaudalados, concluyendo con una invitación irónica para aumentar sus prácticas religiosas. Vemos ahí que las esposas de los acaudalados, de los ricos, hermanos, ellas eran mujeres, estaban ociosas, que no hacían nada, hermanos, pero ponían ahí su granito de arena, amén, para que la injusticia social siguiera en aumento. En esta profecía, hermanos, se presenta una serie de recordatorios de juicios pasados que Israel ha dejado de prestar atención, con la frase "no os volvisteis a mí", haciéndoles un llamado a prepararse para venir al encuentro de su Dios en juicio. Aquí, hermanos, me llamó mucho la atención porque Dios pone algunas pruebas para el pueblo de Israel para ver si ellos, hermanos, reaccionaban y se volvían a Dios. Pero, hermanos, el pueblo se olvidó totalmente de Dios. Dice que mandaba sequía a algunas ciudades y otras seguían normal. Y aquellas ciudades, hermanos, que estaban con hambre, que estaban desesperados, no clamaban a Dios. No se acercaban a Dios y le decían: Señor, pues ayúdanos. Tenían a ese Dios, hermanos, para estar en comunión con Él. ¿Y qué es lo que hacían? No, se pasaban a otra ciudad y comían allá con los otros. Dios mandaba alguna plaga, alguna prueba, y Dios les dice: y no se volvieron a mí, sino que ustedes mismos trataron de solucionar sus problemas yéndose a otras ciudades, buscando en otros lugares la ayuda, la protección, el poder salir de esas situaciones. Y Dios les está diciendo, les recuerda, hermanos, como 6, 7 cosas. Y en cada una de ellas les dice: y no os volvisteis a mí. Totalmente, hermanos, se habían olvidado de Dios. Amén. Esto llegó a mi corazón, hermano, amén, porque ¿cuántas veces Dios quiere, hermanos, hablarnos a nuestras vidas? ¿Y cuántas de esas veces estaremos atendiendo? Amén. Yo me pongo a pensar y tengo que ponerme a reflexionar, amén, y analizar mi vida. Y no quiero llegar a ser de tal forma, hermanos, que yo me olvide de Dios y diga: no es Dios el que me habla y yo por mis propias fuerzas quiero hacerlo todo. Amén. En algunos versículos Dios le dice a Israel: ¿cuántas veces los quise juntar, amén, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y una vez tras otra Dios los probaba, hermanos, para ver si acaso el pueblo levantaba su mirada, aunque sea, hermanos, para clamarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Amén. Yo creo que Dios está presto, hermanos, para bendecirnos, para ayudarnos. Y tenemos, hermanos, nosotros puertas abiertas gracias a Jesucristo, amén. En cualquier situación que pasemos, podemos clamar sabiendo que Dios nos va a responder. Concluye con un fragmento de un himno que escribe a su Dios como creador y revelador. A mí me impresiona, hermanos, cómo está escrito este libro de Amós, porque hay palabras, hermanos, allí escritas que están escritas en los Salmos, amén, donde se ve la grandeza de Dios, amén, y cómo aquí en Amós hay una relación con los Salmos, amén, y donde Dios muestra que Él está por sobre todas las cosas y que Él tiene el control, hermanos, aún de la naturaleza y de todo lo que existe. En la tercera profecía, hermanos, vemos que es por la falsa religión e injusticia. Este tercer oráculo de Oded forma el carácter del libro en muchas formas. Empieza y termina con una lamentación por la caída de Israel, seguida de una invitación: buscad a Jehová y viviréis. El círculo interior, hermanos, de esta mezcla de ruina e invitación denuncia a los que están recibiendo el mensaje, es decir, a los que pervierten
la injusticia. Amén. Había una lamentación al principio, pero también había una palabra, de las pocas palabras, hermanos, que son de aliento. Amén. A pesar de que la profecía era para traer destrucción, siempre está la misericordia de Dios ahí. Si me buscas, vas a vivir. El punto central, hermanos, es un fragmento de un himno que recuerda al pueblo que el Creador es también el juez. Amén. Hablando con algunos compañeros de trabajo, hermanos, y les mencionaba algunas palabras de la Escritura, amén, y para ellos el Dios antiguo, hermanos, como que eso ya quedó atrás, aquel Dios que venía y traía juicio sobre las naciones, y ellos tienen a Dios nada más como amor, amén, pero también dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, amén. Después, hermanos, viene, déjeme acomodar aquí porque se movió un poquito. Okay. La falsa seguridad en la religión, en el capítulo 5, del 18 al 27. Este primer oráculo de Ai habla directamente a la falsa seguridad de Israel en demasiados ejercicios religiosos. Más religión, más es igual a más favor con Dios. Creían, hermanos, que haciendo todas las prácticas religiosas, hermanos, que estaban dentro del pacto, amén, de todos sus sacrificios, sus holocaustos, todo lo que tienen que presentar, sus fiestas solemnes, ellos pensaban que entre más religión, más religiosidad, iban a tener mayor favor de Dios, pero se estaban olvidando lo esencial, amén, del amor al prójimo, de tener a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos, hermanos, en su religiosidad esperaban el día de Jehová y pensaban que iba a ser un día glorioso, un día de bendición. Pero en esta ocasión Amón les dice, ese día que esperan va a ser de pesadilla para el pueblo de Israel. Y así fue, hermanos, fue una pesadilla, fue una desgracia lo que este pueblo pasó al cumplirse las profecías de Amós. Efectivamente, Jehová aborrece las prácticas religiosas de Israel porque las personas mismas están llenas de injusticia. La conclusión de este capítulo hace evidente la naturaleza sincretista de su presente oración, terminando con un anuncio de ruina. Estos dos pecados, hermanos, se le recalcaron. Una religiosidad que la fusionaban, adorando a Dios y otros dioses, y la injusticia social, hermanos, que ellos vivían oprimiendo al prójimo. Continuamos, hermanos, en el capítulo 6, la falsa seguridad en los bienes materiales y en el éxito militar. El segundo ay es dirigido a los reyes de Israel que estarían en los primeros en ir al exilio. Su seguridad estaba basada en su gran riqueza y en el lujo y en algunas conquistas militares menores. Se hace notar un juego de palabras. Lo de bar, que significa nada, hermanos. Dios les empieza a decir, ustedes tienen su seguridad en nada. ¿Creen que son ricos? ¿Creen que las victorias que han tenido militarmente, esas pequeñas cosas, eso no es nada? Tienen su seguridad fincada en nada. Las dos falsas seguridades se acaban con el aviso del juicio. Levantaré a un pueblo sobre nosotros. Amén. Dios está preparando ahí en aquellas regiones al pueblo de Asiria, hermanos, que iba a ser levantado e iba a traer ruina sobre este pueblo, hermanos, que se creía imponente. Amén. Como le decía al principio, estaban más o menos parecido al reino de David y el reino de Salomón en territorio, en extensión. Y ellos creían que todo estaba logrado, que todo estaba ganado, pero les duró muy poco. Amén. Y continuamos, hermanos, con un informe de 3 visiones en el capítulo 7, del 1 al 9, una visión de langostas de fuego y plomada.
Con 3 visiones, la serie final de juicios comienza a moverse hacia el fin. Los 2 primeros indican que lo que vendrá no será como las anteriores plagas, la langosta y sequía. Como les comentaba al principio, hermanos, el pueblo recibía alguna plaga y se componían un poquito, clamaban a Dios, pensando que Dios nos va a liberar y volveremos otra vez a pecar. Amén. Y así pasaba una y otra vez. Son las 2 profecías, la plaga de langostas y la sequía. Y Dios perdonaba y salían adelante. Y en esta tercera profecía, hermanos, de la plomada, aquí Dios marca el límite, amén. Hasta aquí. Se ha acabado este reinado. El futuro de Israel estará lleno de gemidos porque la destrucción será ahora inevitable. Se observa, hermanos, que el rey al fin es nombrado específicamente en el versículo 9, que es lo que enciende la ira de Amasías, el sacerdote del rey. Cuando Amós da esta profecía, hermanos, en contra del rey que iba a ser destruido, el sacerdote Amasías confronta a Amós y es cuando le dice: ¿sabes qué? Tú eres de allá del sur, tú eres de aquel reino, vete y come allá y profetiza allá de qué lado, ¿qué andas haciendo aquí? Amén. Pero Amós continúa y da la palabra fuerte, hermanos, de que iban a ser castigados, de que iban a morir muchos, de que iban a ser llevados al exilio. Y aquí vemos este encuentro, hermanos. Nos damos cuenta que Amós está profetizando en Betel y Amasías comunica al rey, hermanos, de que está profetizando en contra de su reinado. Cuando se le prohíbe profetizar, él expresa que no es profeta por decisión propia, ni pertenece al gremio profético. Era un hombre, hermanos, que estaba ya pastoreando y Dios lo levanta de ahí, hermanos, para que lleve una palabra, hermanos, pero unas palabras con una elocuencia tremenda, hermanos. Va y se presenta y le dice: yo no soy un profeta, amén. Yo me dedico a recoger higos, pero hay esta palabra para ustedes. Escuchad la palabra de Jehová. Amós aprovecha este encuentro para pronunciar el juicio contra Amasías y su casa. Así tanto el rey como el sacerdote son apartados para recibir pronunciamientos individuales de ruina. En el capítulo 8, hermanos, vemos un informe de 2 visiones: la seguridad de la futura destrucción de Israel. Estas 2 visiones pronuncian claramente el destino final de Israel. Frutos de verano recapitula los asuntos de la falsa religión de los israelitas mezclada con injusticia, en el cual los cantos de su templo se vuelven en gemidos y su trato con los pobres se convierte en la hambruna final. La pérdida total de la palabra, ahí me equivoqué, es de la palabra de Dios, hermanos. La pérdida total de la palabra de Dios en el reino del norte. Nunca más se pronunciaría, hermanos, el mensaje de Dios, la pérdida total de la palabra. La segunda profecía, hermanos, es climática. Jehová está de pie en el altar que se derrumba sobre la cabeza de la gente. Los ojos de Jehová estarán sobre el pueblo, no para bien, sino para mal. Es la recomendación que les hacía Dios: busca el bien y aborrece el mal. Ahora, hermanos, Dios no iba a estar para bien con el pueblo, sino iba a estar para mal. Concluye con el anuncio de la total aniquilación de Israel. Israel no es mejor que sus vecinos paganos. Y para terminar, hermanos, en el capítulo 9, del 11 al 15, hay algo maravilloso aquí, hermanos. Es algo impresionante, hermanos, que podemos aprender y que podemos ir analizando a través de la escritura. Después de todo lo que ha pasado, esta palabra de esperanza es un alivio bien recibido. Viene en 2 partes: la restauración prometida a Jerusalén
y la llegada de la gran era mesiánica que ha encontrado el principio de su cumplimiento en Jesucristo. Amén. Están esas promesas maravillosas, esas profecías acerca de la restauración de Jerusalén, que empezaron, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino, no solamente en Israel, sino en cada uno de nuestros corazones. Amén. Para terminar, hermanos, aquí podemos ver que el libro de Amós declara una dimensión importante de la historia bíblica en alto relieve. La religión verdadera y la justicia social deben de ir mano a mano, o se estará rompiendo con el pacto de Dios. Amén.